usted desde el año 2005 no son propiedades, eso lo vamos a hacer, ¿verdad? Así es. En tal calidad usted participó en varias reuniones anteriores, Varias. donde usted debería negociar y esto es propuestas que empezó a las personas morales. Exactamente. No solo eso, usted también representó judicialmente a don Jorge, Exactamente. también en esta causa. Exactamente. Por lo tanto, usted tiene un conocimiento acabado de los antecedentes tanto de esta causa como los referidos a las negociaciones con él. Sí. Si don Jorge Lusinger le confirió su representación, era porque él sabía que usted era quien mejor lo podía representar, ¿verdad? Presumo. Habría que preguntarse a ver. En tal contexto, usted debió estudiar, me imagino, minuciosamente los antecedentes que pudiesen tener alguna incidencia en una posible venta de los precios del señor Lusinger. No entiendo su pregunta. Se la reformulo. Al usted negociar con Conadi, usted tuvo que hacerse los antecedentes que Conadi contaba respecto a los precios del señor Lusinger. ¿Se refiere a los títulos de dominio? Por ejemplo, Sí. en tal sentido, usted sabía que existían otras comunidades indígenas que reivindicaban precios del señor Lusinger. No. Usted, por ejemplo, conoció que con fecha 6 de marzo del año 2009 la comunidad Antonio Inconado envió una misiva a don Álvaro Marichel exigiendo la compra del fondo Lusinger, donde se señala que, de no ser escuchados, se verán obligados a recurrir a instancias mayores hasta recuperar lo que por derecho les corresponde. Sí. No recuerdo bien esa carta, pero si la pregunta es esa, sí, había otras comunidades que reivindicaban parte de los predios. Particularmente los predios que están ubicados para las chazas que corresponden a San Miguel, ¿vale? Que son las comunidades directamente leales. Esas comunidades reivindicaron esos predios y al final de la negociación, estoy hablando de septiembre, octubre del año 2009, de hecho trataron de comunicarse con don Jorge, porque esas comunidades mantenían un muy buen diálogo con don Jorge y le pedían a don Jorge que él interviniera con la CONADE directamente para que le compraran directamente, y resulta que la respuesta que dio don Jorge fue la más razonable. Dijo: yo no tengo mucha injerencia respecto a quién se le compra, cómo se paga.